Es enero 2024, se fue el año pasado volando y ya estamos arrancando este nuevo año con un nuevo programa, se llama Radicales y me da mucho gusto presentarlo el día de hoy. Bueno, es el primer programa, el programa de lanzamiento de Radicales que inicia justo este viernes 5 de enero de 2024, un año intensísimo y por supuesto también iniciamos este año con este espacio. Me da mucho gusto tener en esta mesa, por supuesto, a Carlos Pérez Ricart, a Héctor Alejandro Quintanar. Carlos, bienvenido. Pues muchas gracias, felices porque la primera transmisión de este programa, el primer tema será México después de López Obrador como presidente, como fenómeno político. ¿Qué le espera a este país después de López Obrador? Prepárense. Muy bien, pues en esa misma línea, bienvenidos de nuevo aquí a Radicales en este 2024. ¿Qué sigue después de que López Obrador concluya su mandato en este año? Me parece que cuando se trata de análisis político, antes que mirar al futuro, siempre tenemos que mirar a la historia, porque ahí están las claves y las referencias que pueden ayudarnos a orientar la discusión para saber qué puede ocurrir. Y en ese sentido, pues los hechos apuntan a que antes de ser presidente, el gran mandato de López Obrador fue como jefe de gobierno. Me parece que ahí hay muchísimas claves que tenemos que entender, porque lo que vino después de él como jefe de gobierno en Ciudad de México de 2000 a 2005, pues algunas de las pulsiones más importantes de su gobierno local también se dieron como presidente de la República. Y en esa medida me parece que algunas líneas que hay que considerar es cómo puede ser la relación de López Obrador, ya que deje de ser presidente, no solo con el país en general, sino también con el partido que fundó, y qué va a pasar con los que se quedan en posiciones de poder. Me parece que por ahí tendríamos muy buenas vetas de análisis y pues hay ya referencias que hacer. Sí, bueno, lo dices muy bien, Héctor Alejandro, la revisión, digamos, de López Obrador, de la jefatura de gobierno, permitiría explicar muchas de las conductas que sorprendieron incluso en el López Obrador, presidente de la República. Hay mucha gente que no conoció a López Obrador o no le interesó conocer a ese López Obrador, ni siquiera estudiarlo. Es más, ni leerlo ni escucharlo, porque mucho de lo que había de ese López Obrador estaba en el ejercicio diario en la presidencia de la República. Entonces, efectivamente, hay una manera de entender la evolución de ese López Obrador, pero también entender cómo llega ese López Obrador a tomar las decisiones que toma. Y agrego, para tema más adelante de debate, como ustedes lo vean, yo creo que vería yo dos cosas, Héctor Alejandro, Álvaro Delgado, Carlos. Yo vería dos cosas para el próximo gobierno. Si se despidiera López Obrador, como se va a despedir en este momento, pero ahora a finales de septiembre, habría dos cosas para el próximo gobierno. Una es mantener lo que funcionó y otra es entrarle a los temas donde realmente el presidente no pudo. Y hay muchos temas donde el presidente, y hay que decirlo, no pudo. Uno de ellos, la justicia. Otro, la corrupción y la impunidad. O sea, la fiscalía le quedó muy mal, no hubo realmente golpes importantes. Y yo creo que ahí al próximo gobierno le queda así, algo andado para mantener
pero por el otro lado, retos importantes donde el presidente López Obrador no avanzó. El primer dato, desde mi punto de vista, del México post-López Obrador, tiene que ver con que dentro de 8 meses él se va. Y eso de entrada desbarata una de las construcciones que desde el principio del gobierno hubo por parte de los opositores. La pretensión de López Obrador de reelegirse, de convertirse en un dictador. Eso no va a ocurrir. Eso solamente existió en la cabeza de sus malquerientes. Lo que sí es que desde ahora ya hay una nostalgia por el fin del gobierno de López Obrador. Y esa nostalgia no es solamente para los seguidores de López Obrador. También yo lo advierto en los opositores a López Obrador. Y van a tener que vivir unos y otros sin López Obrador. O vamos a tener que vivir todos sin López Obrador. De entrada eso ya me parece que se advierte, y se advirtió desde que, por ejemplo, enfermó. ¿Qué pasa en el país cuando no está López Obrador en movimiento? Perdón, Carlos. No, así es. Lo que vamos a vivir en junio y luego en octubre es una singularidad en la historia de este país. Desde Lázaro Cárdenas no se iba un presidente tan popular del poder. El resto de los presidentes que siguen a Cárdenas fueron realmente impopulares o se volvieron impopulares muy rápido. Ahora voy a dar algunos ejemplos. Pero Lázaro Cárdenas se va del poder en 1940 cuando tenía 45 años. Y nace en 1895, deja el poder en 1940 y vive 30 años. Difícilmente Andrés Manuel va a vivir 30 años. Va a ser esta suerte de tótem, esta suerte de emblema de la izquierda, del movimiento que va a irse ahí a su rancho. No sabemos muy bien qué va a hacer, qué va a decir, cuál va a ser su actuar, lo podemos discutir más tarde. Pero va a ser distinto a lo que hemos visto en otros presidentes. Los anteriores o se fueron del país o realmente fueron repudiados. Ahí está Salinas, que se fue a su castillo en su momento en Irlanda. Ahí está Zedillo, que lleva 20 años exiliado en Estados Unidos. Fox, que se fue al rancho, ahí en San Cristóbal, a hacer sus locuras. Peña Nieto mismo, que está en España, y Calderón, que se acaba de mudar incluso a España. Todos muy impopulares. El que me era más popular en determinado caso fue Salinas, y sin embargo ya el último día de su mandato, con la crisis económica, toda esa popularidad se esfuma y termina siendo un presidente impopular. Entonces, sí es una pregunta nueva en la política nacional. No solamente incumbe a la persona que ha estado al frente de la política nacional los últimos 25 años, porque ha sido 25 años. Desde 1997 López Obrador ha sido la figura central en la política nacional, 3 veces candidato a la presidencia de la República, gobernante de la Ciudad de México durante 5 años y la figura central en el movimiento de izquierda en este país, ¿no? Entonces sí es una novedad que un presidente con tanta popularidad vaya, insisto, a dejar la presidencia. Es muy importante porque durante 4 años estuvieron diciendo que nunca se va a ir. Se va a ir de la presidencia y se va en la mejor de las situaciones posibles. Si a López Obrador hace 5 años le hubieran dicho, tu candidata, no cualquiera, tu candidata Claudia Sheinbaum Pardo, tiene la encuesta de hoy, estamos grabando el 5 de enero, el Financiero dice tiene 22 puntos arriba. ¿Quién se le hubiera creído que la distancia entre el movimiento que encabeza López Obrador y la oposición iba a ser tan alto? Entonces se va en la mejor de las circunstancias posibles y se va muy bien, con muy buenas perspectivas de que su proyecto continúe, continuidad con cambio hacia el futuro. Bien, es una tesis, me parece bastante interesante, porque pues en efecto yo estaba también pensando en esa cuestión. La figura central de la política ha sido López Obrador desde antes incluso de ser jefe de gobierno. Cuando fue una figura opositora de 2006 a 2018, también muchas cosas giraban en torno a él, tanto desde las personas que en ese entonces gobernaban como desde el movimiento que él encabezaba. Entonces, ¿qué procede ahora? ¿Qué va a pasar en 2024 cuando esa carga de popularidad, que bueno, una de las cosas que se han aprendido a través de muchas elecciones locales de Morena o del movimiento que le precede, pues los liderazgos muchas veces no se transfieren, el carisma no se transfiere,
y me parece que ese es el gran reto que va a tener ahora el partido que encabeza el movimiento, bueno, que es la vanguardia del movimiento que ha encabezado López Obrador desde pues más o menos 2004-2005, cuando se convirtió en un líder de proyección nacional más que solo un jefe de gobierno en la Ciudad de México, y pues ahora tenemos un escenario inédito en muchos sentidos. Y pues bueno, desde tiempos de Lázaro Cárdenas, como decía Carlos, no hay un presidente tan popular, y ahora en tiempos ya de la alternancia, en tiempos donde la democracia mexicana, con todo y sus trasluces y traspiés, pues bueno, es más inédito que nunca este escenario. Entonces, pues bueno, un detalle que yo quería mencionar, o sea, a propósito de lo que decía Álvaro sobre esta perspectiva de la oposición de que López Obrador quería convertirse en un dictador y que se iba a entronizar en el poder, es un mito que se empezó a cocinar desde 2002, cuando él ni siquiera tenía todavía en la mesa puesta la idea de ser candidato presidencial, y fue Salvador Abascal, el hijo, no Salvador Abascal Infante, sino Salvador Abascal Carranza. Salvador Abascal Carranza, así es, hermano del entonces secretario del Trabajo de Vicente Carlos Abascal, y que en ese momento era un diputado local del PAN en Ciudad de México, y él fue el primero que insinuó que López Obrador quería convertirse en un dictador o a llevar un gobierno hacia una dictadura en la Ciudad de México. Y su argumento fue bastante risible porque se basó en decir, es que López Obrador está consultando a la gente de la Ciudad de México si permanece o no como jefe de gobierno. Entonces es interesante cómo este mito se cocinó desde una de las voces del sinarquismo mexicano que después se tornó al PAN. La derecha más fea. La derecha más entronizada, la derecha más sectaria, y que después ese mito lo tomó los presuntos liberales, como por ejemplo Enrique Krause, con quien por cierto siempre tuvo un pleito ideológico con Salvador Abascal, hasta escribió un libro Salvador Abascal en contra de Krause, y terminaron coincidiendo en esta idea porque en 2006 Krause en su libelo del Mesías Tropical lo retomó. Entonces creo que esto nos da una clave, hay que pensar en el futuro sobre qué sigue después, atendiendo lo que López Obrador sí ha hecho y no lo que sus adversarios piensan que va a hacer, porque pues hasta el momento no han atinado. Es de tal magnitud la presencia de López Obrador en la vida pública de México, que no es solamente el gobierno en el gobierno federal. Diría yo, ni siquiera, Héctor, Alejandro, Carlos, ni siquiera como jefe de gobierno. Yo creo que la presencia de López Obrador en la vida pública del país se hace manifiesta inclusive desde antes de que asuma la presidencia del PRD y se convierta en el presidente de ese partido más exitoso. Yo diría que comienza a tener una influencia nacional desde Tabasco. De manera particular, diría yo, en 1994. Y esa presencia en Tabasco, regional, que luego se traslada al país, es fundamental, no solamente porque en el 97 desplaza al PAN del segundo lugar en la Cámara de Diputados en esa elección federal, sino por lo que representa también el FOAPROA en 1998. Y luego, después de romper el bipartidismo diseñado por Carlos Salinas en 1997 y llegar a la jefatura de gobierno, genera un proyecto alternativo que hasta la fe, que resultó victorioso hasta la tercera elección. ¿Qué significa que esta presencia pública tan contundente durante 3 décadas se retire? Porque se va a retirar. Significa, para empezar, que sus compañeros de proyecto, con esta nueva generación que encabeza ya Claudia Sheinbaum, asuman la responsabilidad que le corresponde, y eso está en veremos. Pero de la misma manera, diría yo,
¿qué va a pasar con la oposición? Tampoco va a poder vivir sin López Obrador. Así es. Y eso le impone a la oposición un reto que no fue capaz de asumir durante estos 6 años del gobierno de López Obrador. No generaron ningún proyecto alternativo y no modificaron tampoco sus liderazgos. Y no creo que esto vaya a ocurrir después de López Obrador. Debieron haber aprovechado las vacas flacas justamente para reorganizarse y reimpulsarse, que era el reto de la oposición, viendo el tamaño del monstruo, decir, espérame, me voy a replegar, me voy a organizar, voy a ver qué hago frente a este señor que nos está dando en la torre, me refiero a la oposición, y reorganizarme y lanzar un nuevo proyecto, y no lo hicieron. Ahora, fíjate, no solamente es el tema, el tema de que López Obrador fue durante todo este periodo un líder excepcional en muchos sentidos, un líder distinto, con un proyecto distinto, nuevo, innovador, sino que los 6 años de su gobierno terminan consolidando políticas públicas. Se pueden decir muchas cosas en esta vida. Puedes decir que eres el más fregón y que yo voy a hacer un tren y que voy a hacerlo sin deuda y voy a hacer... Lo puedes decir, como lo han dicho muchos candidatos a la presidencia de la República. Ahora hazlo. Entonces, los 6 años de López Obrador, me parece a mí, eleva todavía más la vara, porque contra todo, la oposición se encargó de decir exactamente lo que López Obrador no hizo. ¿Se iba a reelegir? Pues no se reeligió. ¿Va a mandar a la tiznada la economía? Pues no. Según los organismos internacionales, la economía mexicana fue manejada con una gran ortodoxia y López Obrador tuvo una responsabilidad fiscal como no la tuvieron incluso Zedillo, que es, digamos, el padre de la nueva economía mexicana responsable, digamos, ¿no? Del padre de la economía de la medicina amarga. Y que se iba a pelear con Estados Unidos. Que se iba a pelear con Estados Unidos, que iba a endeudar y que se iba a gastar todo. Fíjense, eso es todavía más importante. Iba a gastarse absolutamente todo en dádivas, que era el planteamiento. Pues no, porque se hizo una refinería, se hizo un tren transísmico, se hizo el tren Maya, se hizo, o sea, la ruptura de ese paradigma. Porque en los últimos años lo que nos dijo el neoliberalismo es que tenías a fuerza que contener el gasto y permitir que los privados fueran los que elevaran, gastaran y produjeran la economía del país. La ruptura de ese paradigma no va a ser fácil, no solamente para la oposición, porque ya se tendrán que comer eso, sino también incluso para el nuevo gobierno, de la marca que sea, porque le queda ese reto por delante. No, la marca es Morena. No, la marca es Morena, por supuesto. Y agregaría incluso en ese sentido, diría, para que el nuevo GEAISA, que es el financiero, pues, o sea, las cifras del financiero están exactamente como las de GEAISA, en todos. O sea, es el que menos le da a Morena, es el que menos le da calificación al presidente. O sea, yo creo que va corriendo al desprestigio rotundo, pues, ¿no? El caso del financiero. Para que el financiero plantee 22 puntos porcentuales, es porque está arriba. Y es Telefónica. Es mayor. Y es Telefónica. Debe ser que la diferencia entre la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, y la candidata del PRIAN, Xóchitl Gálvez, deben traer una diferencia de 30 puntos por lo menos. La oposición no solamente dijo lo que no iba a hacer Andrés Manuel y lo que iba a hacer Andrés Manuel, sino que hizo todo lo que pudo para que no hiciera sus proyectos Andrés Manuel. No se nos olviden los amparos que hicieron para impedir la construcción del AIFA, la construcción del Tren Maya, del interoceánico, todo lo que hicieron para que no cumpliera sus objetivos. Y veía todavía el video que hizo Andrés Manuel el 31 de diciembre ahí en el tren, se lo recomiendo a todos verlo, es realmente fantástico, en el que demuestra además un conocimiento de la historia y de la geografía del sur de México. Y dice, bueno, por aquí está Chiapas y Tabasco y el Usumacinta, y eso es realmente él en esencia, para bien y para mal, ¿no? Con todo lo local que tiene su conocimiento y su forma de gobernar. Lo recomiendo muchísimo, lo posteó en Twitter el 31 de diciembre, ¿no? Coincido, Álvaro, el reto para Morena será transitar de un liderazgo carismático de López Obrador, del liderazgo carismático de López Obrador, a un liderazgo institucional. Aglutinar a las fuerzas del partido y al proyecto que es el obradorismo
¿sí? Lejos de López Obrador. Porque la oposición va a venir de ahí seguramente. Entonces tendrá que aglutinar todos eso en torno a un proyecto que ponga a los más pobres primero. Porque el obradorismo para muchos en esta mesa y para gran parte significa eso. No la lógica militar, no otras lógicas, sino los pobres primero, la austeridad bien entendida. El reto para la oposición será no solo reconstruir sus liderazgos, que eso se puede hacer fácil, hacer un discurso desde cero, una narrativa desde cero. Porque los liderazgos pueden hacerse, aunque tienen poquitos. Pero ¿cómo recreas un discurso desde una narrativa? ¿Cómo te reinventas frente a la sociedad lejos de López Obrador? Entonces, tan enorme es el reto para Morena como es el reto para la oposición. Y el reto para Claudia Sheinbaum Pardo, más importante todavía, va a ser cómo diablos dejar de ser López Obrador sin perder, digamos, sin perder la legitimidad del presidente. Y eso solamente puede ser a partir de la eficacia. Decía Jorge Cepeda Patterson, a quien saludamos y le mandamos un abrazo: la gran virtud de Claudia Sheinbaum Pardo es no ser López Obrador. El gran defecto de Claudia Sheinbaum Pardo es no ser López Obrador. Es decir, donde ahí López Obrador falló, ella tiene que acertar en ser mucho más eficiente, mucho más eficaz de lo que fue el presidente y en saber comunicar. Porque parte de la magia del presidente no solamente son el éxito de muchas de sus políticas públicas, sino su capacidad de comunicar a la sociedad a través de las mañaneras, a través de redes sociales, de comunicar, de hacer sentir a la gente como lo que realmente fue ese gobierno, parte de este proyecto que encabeza Morena y que encabezó el presidente. Bien, en un ejercicio de retrospectiva, hasta antes de ser presidente, López Obrador había tenido, vamos a ponerlo así, 5 cargos muy relevantes, 2 liderazgos regionales en partidos políticos, 2 liderazgos nacionales en 2 distintos partidos políticos y la jefatura de gobierno. ¿Cómo fue en esos episodios, cómo fue el fin del poder de López Obrador en esos espacios? ¿Cómo se dieron las transiciones? En todos los casos se dieron de manera muy natural, muy normal, muy carente de cualquier tipo de problema, excepto cuando dirigía el PRD. Exacto. De 96 a 99. En la elección del 98. Así es. Donde que fue un desgarriate. Donde se tuvo que anular entre Amalia García y Jesús Ortega. Y de ahí vienen muchos de los problemas del PRD, precisamente porque López Obrador se desentendió por completo de la cuestión de la sucesión en el partido. Lo mismo ocurrió sin conflictos, cuando fue jefe de gobierno, dejó el cargo y la sucesión corrió de manera absolutamente normal, con una elección interna en el PRD que ganó Marcelo Ebrard, pero donde había una competencia con Jesús Ortega de nueva cuenta, en un momento donde su dirigencia, el partido a nivel local en Ciudad de México, estaban los cargos administrativos en poder de Nueva Izquierda y sin embargo Ebrard ganó esa elección. Y a lo que quiero llegar es, López Obrador ha dejado correr las cosas de manera institucional hasta cierto punto, y los partidos en los que él ha estado no han reproducido esa institucionalidad, porque el PRD vino con un montón de problemas a partir de ese año de 99 y en 2006, pues bueno, vino su debacle todavía más pronunciada. Pero entonces aquí ya tenemos una clave para pensar el hecho de qué va a hacer López Obrador después de que deje la presidencia. Pues me parece que ya lo vimos con la elección de Morena de cara a 2024, pues que las cosas corran por sí. Héctor, ¿tú qué le dirías a la gente que plantea normalmente los malquerientes, como dice Álvaro, que sostienen que López Obrador nunca se va a ir, que nunca va a dejar el poder, que desde su rancho en Chiapas va a intentar seguir manteniendo el poder? ¿Qué le dirías a esa gente que sostiene eso? Pues que le pregunten a Marcelo Ebrard y a Miguel Ángel Mancera, que fueron los jefes de gobierno posteriores, si se dejaron imponer cosas con López Obrador. El propio Marcelo Ebrard en algún momento debió separar de su cargo a Martí Batres cuando él era secretario de Desarrollo Social, porque se manifestó como un posible precandidato a la jefatura de gobierno en 2011. Entonces, Marcelo Ebrard tomó sus decisiones por sí mismo, con su propio proyecto, con su propio equipo, y no se dejó imponer nada por parte de López Obrador, ni López Obrador tuvo intención de imponer absolutamente nada. Entonces me parece que siempre ha habido esta idea de que
López Obrador va a imponer, pero pues no tenemos ningún evidencia. elemento, ninguna referencia empírica que pueda sostener esa tesis. El ejercicio de retrospectiva que haces, Héctor, es importante porque en efecto da claves sobre lo que va a pasar una vez que en septiembre López Obrador se vaya a la chingada, literalmente hablando, porque se va al rancho. Pero nos permite también este ejercicio de retrospectiva, entonces plantear también un ejercicio de prospectiva, mirando lo que habrá, lo que ocurrirá una vez que el presidente López Obrador deje el cargo en quien seguramente será su sucesora, Claudia Sheinbaum. Y eso efectivamente implica retos para la propia Sheinbaum, pero para todos los liderazgos de Morena. Sheinbaum, naturalmente, como la depositaria de liderazgo del movimiento, no solamente como presidenta de la República, la primera mujer en la historia, que también es una definición política de López Obrador, sino también para el propio partido político Morena y para los liderazgos que hay en ese partido, incluyendo a los gobernadores, incluyendo a quienes van a tener la responsabilidad de conducción en el Congreso Federal y en los congresos locales, en el constituyente permanente. Sin la presencia tan contundente de un político como López Obrador, alejado completamente, ni siquiera haciendo guiños sobre lo que está pasando en el país, sí obliga a que se ejerzan responsabilidades de parte de los liderazgos de Morena, incluyendo naturalmente la presidencia de la República, porque de ellos va a depender si el proyecto de transformación denominado Cuarta Transformación se va a diluir después de un sexenio, del sexenio del líder, o auténticamente se va a poder construir ese segundo piso ofrecido por Claudia Sheinbaum. Y no me extiendo, solamente advierto que va a haber una oposición mucho más virulenta de la que ha habido hasta ahora. Porque si ha habido una oposición virulenta que fue contenida por el presidente, por la legitimidad, por la capacidad de hacer política, de comunicar, esas ciertas capacidades no las va a transferir a Claudia Sheinbaum, ni a otros liderazgos. Entonces va a haber una oposición mucho más virulenta, mucho más capaz de lo que sea, porque ya no se van a contener ante alguien, porque nada más lo van a querer ningunear como mujer a Claudia Sheinbaum. Y aquí concluyo la responsabilidad con la que actúen, no solamente la propia Sheinbaum, sino actúen otros liderazgos de Morena, va a ser fundamental, porque van a buscar sabotearla desde el primer momento, imputándole inclusive otra infamia como la está manejando López Obrador desde el rancho. A ver, una manera de ningunearla. Es una manera de ningunearla. Yo veo exactamente lo mismo con respecto a Claudia. Van a tratar de hacer eso, tratar de ningunearla. Y va a tener ella que acompañarse de muchas decisiones de los líderes, como dices también, Álvaro. Me estoy regresando mentalmente hasta la transición de Calles y pienso en esa transición que le sirvió a México porque conduce el país de un país literalmente de caudillos a un país de instituciones. En este caso, el país de un caudillo, del presidente López Obrador, a un país donde funcionen las instituciones, y no nada más las instituciones de la nación y las instituciones políticas tienen que funcionar, y tienen que funcionar los líderes para que ayuden a la transición. Me estoy corriendo mentalmente hasta la transición de Lázaro Cárdenas, y pienso en la transición de Lázaro Cárdenas como una transición realmente suave, digamos, porque la decisión que toma Cárdenas le permite, digamos, a todos los sectores integrarse y empujar en una misma vía. Desgraciadamente que la vía era hacia el liberalismo, más liberalismo. Y luego pienso en la transición
de Zedillo, que creo que es la importante ahí en las presidenciales, porque Zedillo cierra un ciclo, de acuerdo con las encuestas disponibles, con el mayor nivel de aceptación, teniendo el menor nivel de aceptación de la historia. Según las únicas encuestas que hay, pues, ¿no? Que es donde empieza a medirse la popularidad de los presidentes. Dice las últimas encuestas que va a ser, dice más bien, los acumulados de encuestas, los ponderados, que para el presidente López Obrador va a ser complicado competir en el cierre con Zedillo. Porque, como bien lo decías, Carlos, a Salinas, siendo un motor de popularidad y habiendo él cuidado tanto la popularidad, en el último año y en su ejercicio, ¡pum!, se cae. Entonces, en esta transición va a ser muy complicado competir con la figura de un hombre tan poderoso como López Obrador, digamos en términos de Claudia Sheinbaum. Pueden competir a lo mejor con el ejercicio de gobierno de López Obrador, pero no con el hombre que se dispuso y lo dijo públicamente, y yo creo que se valía que lo dijera así, que quería ser el presidente de México, el mejor presidente de México después de Juárez, lo dice en alguno de los discursos, lo repite un par de veces, y además se valía que lo dijera y se valía que él lo planteara de esa manera. Entonces, para el siguiente tramo va a ser complicado tratar de enfrentarse a ese monstruo, pero no va a ser tan complicado tratar de darle continuidad a las políticas que implantó este monstruo. Ya tienes un ejemplo muy claro de cómo administrar, que era uno de los temas más importantes, que es la administración pública. Ya tienes claro cómo puedes empujar un gobierno, cómo puedes echarlo a andar, cómo puedes tenerlo en las manos y funcionando, y luego inyectar y meter cohetes por aquí y por allá para que se dinamite y volver a construir sobre ese mismo elefante reumático. Era una de las grandes dudas, porque la izquierda tenía sin gobernar desde Lázaro Cárdenas. ¿Podía la izquierda gobernar? Lo acaba de demostrar el presidente López Obrador que sí. Entonces, hay muchos pilares que se quedan del presidente López Obrador que van a facilitar ese trabajo a Claudia. Pero al mismo tiempo, Claudia va a tener retos que no son menores, porque si no pudo López Obrador, se le va a complicar a Claudia también, y ella debe tomarlo en cuenta. Y pondría, para empezar, todo lo relacionado con corrupción, justicia, seguridad, salud, educación, ciencia, deporte, inclusive. Sí. Pienso que el presidente va a cumplir su palabra, su promesa de retirarse. Pienso también, como tú, que hay evidencia empírica de que algo así va a suceder. Pero no creo que vaya a retirarse por completo de la vida política. Y entiende que ayudar a Claudia Sheinbaum será irse hacia Palenque, dejar que el poder esté en Palacio Nacional y no en Palenque, Chiapas. Pero de vez en cuando ayudar. Como tótem, como emblema, su función será respaldar algunas decisiones, ayudarla a ciertas negociaciones, una llamada con un gobernador, con un alcalde, con un empresario, una cada tanto, 2 o 3 quizás sean demasiados, porque eso transmitiría la señal de que el poder está acá y no acá. Tiene que haber cierta, yo creo que se siente corresponsable. La única llamada que posiblemente pueda hacer López Obrador, creo yo, la única, va a ser con Donald Trump, si gana la presidencia Donald Trump. La única, creo. Yo creo que no le va a hablar absolutamente a nadie. Creo que lo veremos, ¿no? Pero, no, claro. Pero mira, Carlos, yo agrego a esto, y perdón la interrupción, agrego a esto. Yo creo que él tiene otros mecanismos para participar que no necesariamente son una llamada. Por ejemplo, y yo estoy esperando porque ya no lo cambió 2 veces, viene un libro nuevo, y el libro sobre el pensamiento conservador que esperábamos para finales de este año, se va a mandar al siguiente año. ¿Con qué objetivo lo está movilizando para allá? ¿Y cuál va a ser? Ya lo está pensando. Esa es una acción política. Me recuerda mucho una anécdota. Estamos hablando mucho de Lázaro Cárdenas, ojalá en este programa hablemos mucho de él.
de Julio Scherer García, en otro librazo que le recomendamos mucho, Los Presidentes, de Julio Scherer. Y él recuerda que tenía, me parece que escondía sordas, un tema, y Lázaro Cárdenas le dice: vente con tu fotógrafo a Michoacán, yo que te reciba. Sí. Lo mande de una avioneta privada en Los Presidentes. Y Julio Scherer se empieza a quejar del presidente frente a Lázaro Cárdenas, mientras el fotógrafo de Julio Scherer le está tomando fotos todo el tiempo. Y le hablaba a Lázaro, y le hablaba. Y dice: bueno, pero ¿no vas a responder nada de lo que te estoy diciendo acá? Y dice: ¿te parece poco que tú estés despotricando en contra del presidente? Estás caminando conmigo y te estoy dejando tomar fotos. Al día siguiente, en todos los periódicos del país aparece la imagen de Lázaro Cárdenas con Julio Scherer, y el mensaje político que se mandaba ahí: estoy respaldando en este momento a Julio Scherer. Le dice, así se hace política. Le dice Julio Scherer: oiga, presidente, y le dice Lázaro Cárdenas: Julio, te estoy recibiendo. Te estoy recibiendo, le dice. En casa. Ese es el mensaje. Claro, por eso, claro, en efecto, por eso. Esos son. López Obrador no es del telefonazo. No. Ni siquiera del apapacho. Si ustedes se fijan, es alguien que no da abrazos. No son los formulismos de la política tradicional. Amigo, compadre. Siempre es así. La muestra de afecto es dar unas palmaditas. No habla por teléfono. Si quiere hacer explícito el apapacho a alguien, puede caminar con él. Como jefe de gobierno, a quien recibía, de pronto lo hacía caminar dentro del Palacio del Ayuntamiento para que se supiera. O lo recibía en su despacho. Porque él sabía, y él mismo decía: me escuchan todo lo que aquí platicamos. Entonces, pero vaya, nos metimos aquí. No, está bueno eso. Nos metimos Increíble. aquí. Pero esos son los mensajes. Claro que va a estar ahí observando. Pero yo creo que al final de cuentas sí le va a dejar la responsabilidad del gobierno y del liderazgo de un movimiento como el que él construyó a Claudia Sheinbaum y a otros liderazgos. En ese sentido, yo, a pesar de la nostalgia que va a generar, va a ir preparando, lo está haciendo, el terreno para que la nostalgia no se convierta en preocupación o alarma de pronto en sus seguidores, porque van a empezar también las comparaciones. Es que Andrés Manuel hubiera hecho esto, es que él diría esto. Hombre, son dos ya nada liderazgos más dura diferentes. una hora la mañanera. No, porque No, mañanera nos daba va a seguir 3. habiendo. Nada más faltaba que no. ¿O tú qué opinas? No, debe haber mañanera porque pues ha sido un mecanismo con todo y sus contraluces muy efectivo para hacer frente a la que ha sido la principal arma de la oposición, que es esta constante impugnación, muchas veces sin razones, a absolutamente todo lo que haga o haya hecho López Obrador como presidente. Me parece que esa oposición así sectaria, sin proyecto, irracional, furibunda, pues jugó con las herramientas de los medios y jugó con esta impugnación ideológica cerril, completamente sectaria, todo el tiempo, y pues con herramientas muy poderosas, con un ecosistema mediático muy a su favor, y la mañanera vino a ser este contraveneno muchas veces para este antídoto para detener estas cosas. Con todo y las contraluces de la mañanera en sí misma, que también se pueden discutir, me parece que fue muy eficaz en ese aspecto. Y esto va a seguir sin duda con el gobierno de Claudia Sheinbaum, si es que, como todo pinta que será así, gana las elecciones en este año. Y desde luego que esa herramienta no puede dejarse detrás, porque me parece que así como uno de los mantras de cabecera de la oposición es ensimismarse en ese momento de noviembre de 2006, cuando López Obrador dijo al diablo con sus instituciones, me parece que lo que debió de verdad alertarnos y ponernos con mucha preocupación
ha sido la consigna que sí ha sido el motor de actuar de la oposición desde 2006, que es haya sido como haya sido. Me parece que desde el desafuero, 2004-2005, cuando se trata de López Obrador y del movimiento que ha encabezado, sus adversarios han hecho todo lo que les ha sido posible, lícito e ilícito, para tratar de contener a este movimiento y a este personaje. Entonces, tenemos ya esto que hoy llaman polarización, a mí me parece que es más bien la resaca del desafuero. Me parece que es una resaca prolongadísima, donde hoy ya la oposición hoy no tiene las mismas herramientas que tuvo en ese momento. Hoy ya están más debilitados, no tienen el poder institucional de la presidencia, no tienen otras parcelas políticas de poder, no tienen gobernadores, pero sí tienen poder mediático, sí tienen poder económico, sí tienen poder simbólico en muchas áreas. Entonces van a seguir usándolas tanto con medios válidos como inválidos, y pues Claudia Sheinbaum va a tener que hacer frente con los mecanismos que ya la mañanera definió como efectivos para ese respecto. Dice Álvaro que la nostalgia no será preocupación o alarma, y creo que la nostalgia no será preocupación y alarma, porque al frente queda quien mejor ha entendido de qué va el proyecto del presidente López Obrador, quien mejor ha tomado lo mejor del obradorismo, que es Claudia Sheinbaum, ¿no? Si hay una heredera, si hay alguien que ha continuado desde hace 20, 25 años la política del presidente, ha sido Claudia. Entonces, yo no veo por dónde los más acólitos, los simpatizantes del presidente vayan a ver por aquí o por allá algún tipo de nostalgia frente a lo que era Andrés Manuel. Al contrario, creo que es la oportunidad realmente para revisitar los errores, enmendar los vicios, que ha habido bastantes en el gobierno, e intentar abrir un nuevo diálogo con la parte de la sociedad que sí existe, que se ha quedado excluida del proyecto del presidente López Obrador, ¿no? Mucho con las organizaciones no gubernamentales, con las iglesias últimamente, con algo de la clase media, o lo que ellos dicen que es la clase media. Creo que Claudia Sheinbaum con los profesores universitarios, de universidades privadas. Creo que puede haber una nueva, no me encanta la palabra porque la usaba mucho Ricardo Monreal, pero sí una suerte de reconciliación, y la palabra no me encanta, pero es la que les propongo acá, con ciertos grupos que no se han sentido completamente representados en el proyecto que enarbola el presidente López Obrador, y creo que Claudia es muy consciente de ello. Y la reunión que tuvo hace 3-4 semanas, en donde se presenta, en donde presenta el grupo que la va a acompañar de aquí adelante, aunque no se utilizó la palabra reconciliación y aunque no la proyecta Claudia Sheinbaum, me parece que trata de eso, como de abrir a aquellos que se han sentido excluidos los últimos años de la administración del presidente, porque la campaña es precisamente eso, ¿no? El momento en que uno se abre al país, se abre a la sociedad e intenta volver a obtener legitimidad de aquellos grupos que se la negaron de alguna manera u otra al presidente. Sí, ella tiene ese reto, sin duda, Carlos. Yo creo que hay algunos sectores que se sienten que fueron vulnerados, ¿no? Y empezaría por algunas de las organizaciones que mencionas, de la sociedad civil, la de verdad, no las graduadas en la Academia Claudio X González, organizaciones que tienen acreditada una trayectoria larga de lucha y que incluso en momentos complicados para López Obrador acompañaban a López Obrador y no a la oposición, por ejemplo, ¿no? Que es una manera, y son además oxígeno para cualquier gobierno. Se necesitan esas organizaciones, pero no las tomadas por Claudio X González. Mira, me quedé pensando también en lo que se planteaba con respecto a la posibilidad de que le reviren, decía Álvaro, de manera rabiosa a Claudia, yo creo que lo van a intentar. Va a tener Claudia que tomar algunas decisiones fuertes al inicio de su gobierno. Yo creo que sí. Va a tener que tomar, por ejemplo, Salinas es un ejemplo para bien de algunos y siempre para mal, ¿no? Pero cuando puedes tomar algún caso, un ejemplo para bien de Salinas, de repente funciona. Dice, en su momento, Carlos Salinas de Gortari era ridiculizado incluso por el gabinete, por su propio gabinete. Lo de Pesqueira es famoso, ¿no? Que en algún momento... El gabinete de Miguel de la Madrid. En el gabinete de Miguel de la Madrid. Sí.
Lo No, de el Pesqueira suyo. es famoso, aquella anécdota donde llega Salinas a una reunión con el presidente y están todos, y luego Pesqueira le pone una peluca al poderosísimo secretario de Programación y Presupuesto, le pone una peluca El secretario de Agricultura. ¿no? Y entonces el otro se la quita y nomás le hace así. Es el primero que se truena apenas llega al gobierno por corrupción, ¿no? O sea, no quiero decir que al presidente López Obrador, por ejemplo, no le gusta eso, no le gusta ese tipo de decisiones que él llama espectaculares, pero tampoco le gustaba a él, y creo que se equivocó, echar a andar con el capital político que tenía las reformas que necesitaba en el primer tramo. Él decía, no, ni voy a empujar reformas en el primer tramo, ni voy a dar golpes espectaculares. Híjole, vamos a ver si el caso de Claudia es distinto. A lo mejor, de hecho, el proyecto como está armado, como está impulsado por el mismo López Obrador, va a urgir que Claudia, llegando, realice una serie de cambios, de reformas constitucionales que López Obrador no pudo. Ese es el plan C para empezar, ¿no? O sea, el plan C plantea las reformas que AMLO no pudo impulsar. Yo creo que Claudia va a tener que tomar algunas decisiones que van a tener que ser medianamente ruditas. Y hay en López Obrador otra manera de llevar a cabo esas mismas acciones, pero en el tiempo. Y pongo un ejemplo. En lugar de ir por Pesqueira, como lo hizo Salinas, López Obrador agarró a Claudio X González Papá y lo puso así, ¡pum!, de cara a la nación. Y luego lo empezó, ¡poing!, a él y el hijo, ¿no? Obviamente, pues, pero el que realmente se la debía era el papá. ¡Poing! Y ¡poing! Y ¡poing! Y ¡poing!, hasta convertirlo en ese guiñapo moral, digamos que son los dos Claudios, padre e hijo. Pero es una apuesta de más largo aliento la de estarle dando y dando y dando. ¿Qué intentó? Apenas empezó la campaña Claudio X Papá con López Obrador, humillarlo como intentarán humillar a Claudia. Lo que dice, yo no me olvido una entrevista banquetera que da el papá, Claudio X Papá, donde dice, ¿de qué me preguntan? Le preguntan de López Obrador, ¿no? Y voltea y ve y dice, ¿de qué me preguntan? Con un gesto como de caca, ¿sabes? Que le pusieron un cachito de caca en la punta de la nariz. ¿De qué me preguntan? Dijo. ¿De Lopitos? Para mí ese es Lopitos y nada más. Bueno, ese Lopitos, nomás porque no quiso, no les echó abajo todo su tinglado. Pero, Ale, coinciden que Andrés Manuel, más allá de esto, es un personaje que no es vengativo o no particularmente vengativo. No, pero sí acomoda las cosas en su lugar. Si hubiera querido, ¿ustedes creen que el Bester Gordillo no estaría o no seguiría hoy en la cárcel? ¿O Rosario Robles seguiría hoy en la cárcel? ¿O que cualquiera de estos gángsters... No, pero no olvida. No olvida. ¿Y sabes pero qué? no es sí tiene razón cuando dice mi venganza no es mi fuerte. Porque no ha hecho de la venganza su fuerte, incluso estando en lo más alto del poder. A ver, me interesa mucho, ahí va el señor Delgado. No, es que podemos seguir hablando de López Obrador y hablamos tanto de López Obrador precisamente por el peso del personaje. ¿Qué después de López Obrador? Y después de López Obrador, con todo el peso del que hemos estado hablando, viene una realidad distinta. Hay que decir también, desde mi punto de vista, que el país es distinto este 2024 al país del 2018. Es un país también muy distinto al del 2006. Los factores de poder son diferentes. Lo que hizo López Obrador, desde mi punto de vista, fue, con muchas decisiones, alterar las reglas del juego. Bueno, la anulación del aeropuerto en Texcoco es eso. Fue la primera determinación antes de tomar posesión como presidente que alteró reglas del juego. ¿Y a quién le fue dirigido eso?
a los grupos de poder económico. Entonces, ahora esos mismos grupos de poder, particularmente los inversionistas de mucho dinero, la oligarquía, finalmente hizo negocios en este gobierno, no se le expropió a nadie. Bueno, hasta se pasan de listos, como el caso de Ricardo Salinas Pliego, que ha respingado precisamente porque pensó que seguía siendo impune como lo fue durante tanto tiempo. Tiene que pagar. Y ya no le dieron las concesiones que al inicio del gobierno se le otorgaron. El Banco del Bienestar borró esos privilegios, por hablar de ese. ¿Qué va a pasar con Claudia? Hay mucha cautela, y es la campaña, lo estamos viendo, precampaña y campaña, que se están buscando acomodar a Claudia. Y ese es un elemento que también tenemos que considerar. Van a coquetear, están coqueteando. Y me refiero a los poderes económicos y a los poderes mediáticos. Ya tratan mejor a Claudia Sheinbaum que a López Obrador. Ah, no, sí, claro. Y están buscando acomodarse. ¿Hasta dónde el pragmatismo de Claudia Sheinbaum va a llegar de tal manera que pueda inclusive reñir con la distancia que el propio presidente López Obrador puso ante esos poderes? Entonces, también eso es lo que viene. ¿Cuál es la actitud de Claudia Sheinbaum, ya como lideresa para la candidatura, la candidatura presidencial y en Morena, de acercarse a ciertos poderes? Como lo hemos visto con personajes que están declarándose sus apoyadores y que obviamente esperan algo, no es de gratis. Entonces, aquí ya viene la parte que tiene que ver con Claudia Sheinbaum. ¿Hasta qué punto el pragmatismo que ella está practicando y que es normal en política, sobre todo en campaña, puede en algún momento contradecir comportamientos o definiciones del propio López Obrador? Eso y los gobernadores, gobernadores, muchos que también tienen una vinculación con poderes locales que eran, por supuesto, antagónicos a la Cuarta Transformación y que en ese pragmatismo de gobiernos morenistas se han acercado. Eso es lo que a mí me parece que también debemos considerar cuando ya no esté López Obrador. A ver, perdón, Héctor, que el presidente López Obrador fue tremendamente pragmático también en la elección de muchos liderazgos, ¿no? Recuerdo el respaldo que tuvo a Juan Sabines ahí en Chiapas. Claro, un rufián, que por decirlo menos. Bueno, que sigue en el sistema, en el servicio exterior. Sí. La cantidad de exgobernadores priistas que han sido acomodados ya como parte de la diplomacia mexicana. Y de la impunidad de Carlos, que yo creo que es lo clave para mí. A pesar de la consulta que hizo de expresidentes, lo cierto es que no atacó realmente a estos expresidentes. Enrique Peña Nieto sigue disfrutando de sus riquezas allá en España, no han sido tocados realmente, y entiende que la estabilidad del país de alguna otra medida se debe a ese tipo de alianzas o de acuerdos. Entonces no me sorprende, creo que es la misma lógica la que está haciendo la candidata Claudia Sheinbaum con el caso de Romel Pacheco, con el caso del exgobernador del Estado de México, del exgobernador de Oaxaca, Murat. Sigas aceptando, digamos, esos perfiles de forma muy pragmática, de una manera muy similar a como lo hizo Andrés Manuel López Obrador en el 18, ¿no? Ahí está Gabriela Cuevas, bueno, ejemplos hay para dar, Germán Martínez en el etcétera, etcétera, ¿no? Sí, bueno, un apunte sobre este tema que es muy importante. Esta actitud, esta postura tan pragmática de López Obrador también viene de lejos. Y ahí habría que observar, porque en todo este panorama de los personajes que se han sumado al liderazgo de López Obrador, desde que él era dirigente del PRD en 96 a 99, bueno, el caso, por ejemplo, de Ricardo Monreal, que se sumó viniendo del PRI ahí en Zacatecas, y entonces ha habido ¿cómo decirlo? Una serie de personajes donde algunos se han sumado y han aportado y han hecho
cuestiones que han sido valiosas, decorosas en el movimiento, y otros que han sido un verdadero desastre que se nota que se han sumado por mero interés personal. Pensemos, por ejemplo, en algunos panistas que en 2004, 2005 se opusieron al desafuero y después fueron funcionarios de un nivel aceptable en la Ciudad de México, como Fernando Aboitiz, que era delegado en Miguel Hidalgo, o el caso de Fadlala Cabani, que fue delegado panista en Benito Juárez, y que han hecho un trabajo... Y hoy es secretario de Economía en la Ciudad de México. Ciudad de México. El caso de Aboitiz fue también parte del gabinete de Ebrard. Hicieron un trabajo aceptable. Y en cambio hay otros, creo que el caso fundacional es la señora Lili Telles, donde desde luego que se suman por puritito pragmatismo, interés personal, y se convierten en un lastre para el movimiento que ha encabezado López Obrador, y que ahora con el liderazgo de una posible presidencia de la República va a encabezar Claudia Sheinbaum. Entonces hay que ser muy casuísticos en esta reflexión, porque si bien ese lastre ha sido muy pesado y ha sido muy, muy lamentable, hay algunas figuras que se tienen que mirar con otro matiz, y el problema está en, cómo pones ese filtro, cómo vas a saber de qué modo se va a comportar A o B, cómo sabemos si este muchacho Rommel Pacheco va a ser una buena adquisición o va a ser un pragmático sin escrúpulos como todo pinta que así podría ser. Me parece que esa es la gran dificultad. Esa es la gran dificultad. O sea, los dos extremos sería Bernardo Batis, porque además viene de ahí. O sea, es alguien identificado pues con una cierta derecha, y el otro una Lili Telles. Pues sí. Ahora, hay personajes que no puedes simplemente perdonarlos e incorporarlos. Erubiel Ávila. Adrián Rubalcaba. Pues como, son personajes que están vinculados con lo peor de lo peor de lo peor. Bueno, Murat. El mismo Murat, pues ¿cómo? Sí, ¿no? Y estamos hablando nada más de los que tienen visibles a nivel nacional. En cada estado hay cada personaje. Sí. Mira, incluso lo que está pasando en Colima, Álvaro, o sea, que vale la pena mencionarlo. La alcaldesa de Manzanillo, independientemente que te guste cómo gobierna, cómo no gobierna, viene de la lucha de muchos años, digamos, en la izquierda, y ahora la están haciendo a un lado porque no le gusta la gobernadora, para poner ahí a uno del Partido Verde, que viene del PRI. O sea, también hay castigos. No es que solamente se jale gente, sino que también ocupan ciertas posiciones. Les propongo, estamos ya en la ronda de cierre, les propongo tan pronto. Pues llevamos, de acuerdo con nuestra productora, casi una hora, para no cansarlos. No tenemos nada de más. Vamos a ver cada semana, además. Sí, y no tenemos tampoco prisa de cerrar en este momento. Les propongo, si a ustedes les parece, una última participación. Queremos una ronda. Me parece bien. Órale. Y empezaría como... Bien, pues yo creo que ahí el país, más bien López Obrador deja muchos huérfanos. Muchísimos. El reto para la oposición será, como dijimos, encontrar una nueva narrativa. Tendrán que buscar otro blanco. Necesitarán algo nuevo, inventarse algo nuevo. Desaprovecharon 6 años para reconstituirse, lo desaprovecharon, y van a comenzar el 24 peor de lo que estaban en el 18. El reto para el partido, para Morena, está ahí, no volverse lo que se llama en ciencia política un catch-all party, ¿no? Un partido que cacha absolutamente todo. Tiene que reivindicar su línea, si no de izquierda, sí de estar del lado de los más vulnerables, de ser un partido incluyente, de ser un partido en donde no se mienta, en donde no se robe, en donde no se traicione. Tiene que recuperar eso. Y Claudia Sheinbaum ahí tendrá algo que decir, tiene liderazgo, tiene el bastón de mando, y es la encargada de hacer que es la vida del partido sin Andrés Manuel López Obrador pueda transitar para bien. Y el desafío para Claudia Sheinbaum pues va a ser tremendo. Será buscar consejo, buscar ayuda ahí donde lo necesite del presidente López Obrador, pero con la claridad de que el poder se va a ejercer desde Palacio Nacional y que tiene que darle el acento propio
al proyecto de transformación. No va a ser fácil para el país, no va a ser fácil para el partido, para la oposición y mucho menos para la nueva dirigente Claudia Sheinbaum. Álvaro. ¿Qué sigo yo? Sí, bueno, yo quisiera aprovechar esta última participación mía en este espacio, por supuesto, para agradecer a Héctor Alejandro Quintanar, a quien le estamos llamando Héctor Alejandro, pero le gusta que le llamen Héctor, para agradecer a Carlos Pérez Ricard la generosidad para incorporarse a este espacio que acordamos llamarle Radicales, porque como Héctor lo ha expresado también en las conversaciones que hemos tenido, es ir a raíz de los asuntos que nos conciernen a todos. Y este espacio busca eso. Para usted que nos ve, por supuesto, nuestro compromiso es que actuemos, digamos, con mucha responsabilidad, con mucha libertad, con mucha información, lo que vemos en nuestro entorno cotidiano. Y este espacio es eso. Somos radicales, sí, radicales porque pretendemos que los asuntos que nos conciernen a todos los examinemos de una manera amplia, profunda, que generen una mayor calidad en el debate público. Aquí estamos platicando cuatro señores, como platican nuestras compañeras en Estudio B, en Versus, de manera particular. Este es un espacio de discusión, de deliberación, de información, y yo en ese sentido pues no tengo más que agradecerle a Héctor Alejandro Quintanar, que es, usted lo va a conocer más, autor de un libro fundamental para conocer el López Obradorismo. Un libro fundamental, muy documentado, muy sólido, y con Carlos Pérez Ricard lo mismo, un intelectual, un académico muy prestigioso, muy agudo, muy comprometido, y por supuesto que, así como hemos discutido hoy el tema de López Obrador, el México después de López Obrador, vamos a discutir hasta nuestra propia actividad profesional como periodistas. Muchas gracias, Álvaro. Pues qué honra escuchar estas palabras. Yo creo que hablo por Carlos también al decir que estamos muy orgullosos de formar parte de este espacio con dos maestros no solo del periodismo, sino también del análisis político, a quien respetamos y admiramos desde hace muchos años. Así es. Entonces, yo cerraría con esta idea precisamente de ser radicales porque vamos a la raíz histórica. Yo creo que ¿qué sigue después de la vida, después de López Obrador? Creo que la respuesta está en que no se cometa el error que ha cometido la oposición. Desde hace lustros, desde los años 80, se han dedicado a especular qué es lo que López Obrador va a hacer en lugar de atender y leer lo que realmente ha hecho. Y entonces lo que realmente ha hecho da las claves si queremos ver cómo puede ser su relación ya post-presidente con el poder. Pues asomémonos a lo que pasó con el gobierno de la Ciudad de México, cómo puede ser su relación con el partido, asomémonos a cómo se llevó con el PRD después de que dejó de ser líder del PRD, cómo podría ser en el caso de Morena después de que dejó de ser líder de Morena. Me parece que las claves están ahí y no en las especulaciones de sus malquerientes. Híjole, pues me toca el cierre. Yo creo que vamos a ver todavía mucho en lo que sigue del gobierno, en lo que resta del gobierno, pero ya espero yo no muchas sorpresas. Va a cerrar, yo creo que ir cerrando puertas y apagando luces, digamos, entrego aquí, que es muy de López Obrador. O sea, como que tiene esa obsesión de iniciar un proyecto y terminarlo y entregarlo, como para, aunque de repente la idea era armar una mesa y la mesa que le quedó un pedacito de pata medio cucha ahí, pero ya la entregamos, vámonos, ahí está la mesa, va a llegar otro que le va a poner bien la pata, pero por lo menos ahí está la mesa. Y eso lo ha hecho siempre por lo menos en la Ciudad de México y acá, eso es lo que ha hecho, ¿no? Cerrar así proyectos y entregarlos. Yo esperaría que el próximo gobierno entienda muy bien el reto que significa mejorar. Y mejorar no es sobreponerse a López Obrador.
mejorar lo que hizo López Obrador necesariamente tendría que significar agregarle a lo que a López Obrador pudo hacer. ¿Cómo le agregas a lo que ya López Obrador pudo hacer? Pues empezar a trabajar todas las áreas en donde López Obrador no pudo avanzar por las razones que sean. Yo pongo el tema de la justicia por encima de todo porque implica a la fiscalía, a las fiscalías en general, a los estados, el poder judicial de la federación, pero los poderes judiciales locales, jueces, magistrados, etcétera. La idea de profesionalizar los ministerios públicos, las policías, etcétera. Todo ese aparato, todo eso, el tema de justicia, en la Ciudad de México tardó mucho tiempo en medianamente cuajar. Y no ha cuajado del todo, no termina de cuajar. La fiscalía todavía te aparas en la Ciudad de México y es horrible, o sea, no es el mejor trato, es horrible, o sea, no han terminado y ya llevan desde 1997 en esta capital. Entonces hay una deficiencia ahí. Ya funcionó un poco el tema de las policías, un poco ya bajó la criminalidad. Esta no es una ciudad como a la que yo llegué en los años 90 a principios, no. Esta es una ciudad muy distinta y mucho mejor. Eso radicalmente lo digo, utilizando el radical, ¿no? Y el radical histórico. ¿Verdad? Pero bueno, ya iremos discutiendo estos temas. Quiero hacerles también lo mismo, no dejar pasar este primer programa, en agradecerles. Carlos pues es un hombre brillante, es un hombre muy preparado, lo mismo que Héctor Alejandro, son hombres muy brillantes, muy preparados. Va a ser un reto importante para estos dos periodistas tener estos dos jóvenes tan preparados aquí en esta discusión. Va a ser también un privilegio tenerlos a ustedes aquí, incorporarlos a esta discusión, que esperemos que toque todos los aspectos de la vida nacional, hasta aquellos que la gente que nos ve, nos escucha, nos pueda agregar en el camino. Así que, pues, a nombre de los periodistas, que somos Álvaro Delgado y su servidor, a nombre de Sin Embargo y de Sin Embargo al Aire, y por supuesto de Estudio B, pues muchas gracias. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Y nos vemos la próxima semana con un tema que seguramente también estará intenso, radical. Viernes 10 de la noche. Hay que despedirnos allá en aquella cámara, que tenemos cámara allá arriba. Vénganse, Perla, Cri. Vénganse. Nos despedimos. Perla Velázquez es Adiós, nuestra adiós. productora y Cris Rodríguez también. Muchas gracias. Dani. Ándale. Gracias. Hasta luego, nos vemos. Felicidades. ¿Ya? Listo.